este momento van a quedar pues totalmente en el link de YouTube que ya les voy a compartir a continuación. Entonces ahí es en donde les va a empezar pues ya todo el tema de como tal. Entonces permítanme un segundito, ya les comparto cada estos links para que pues ustedes ahí lo puedan consultar. Listo, entonces ahí ya permítanme un segundito que estoy aquí copiándolo, entonces que aquí ya podamos entonces tener el link de YouTube. Hoy vamos a tratar estos dos temas pues dentro de todo el Excel intermedio que el curso que estamos manejando pues el día de hoy. Listo, entonces permítame aquí ya entonces pues vamos entonces desarrollando lo que es la actividad y ya les comparto entonces en este momento también lo que es la pantalla para que ustedes también pues puedan allí pues ver lo que yo pues en este momento estoy trabajando. Listo, entonces esta es como tal la tabla, pues ya digamos los temas como tal que vamos a venir pues ya trabajando. Ya ahí ya veo en el retorno que pues ustedes ya lo tienen y entonces pues vamos a trabajar lo que es el tema de funciones lógicas y pues formato condicional tal como pues les he advertido pues al respecto, ¿no? Ahora vamos a entonces en este caso vamos a mirar pues cada uno de estas son tablas que nosotros pues vamos a manejar, pueden ser por fechas, pueden ser por diferentes temas. Aquí pues en este caso pues vamos a hacer lo siguiente, es digamos dejarle borrar el tema de los formatos. Entonces generalmente nosotros pues vamos a encontrar diferentes tablas como esta en las cuales no me alcanzó, sí ya le di la invitación, listo. Entonces así. Entonces estas tablas que nosotros podemos encontrar, podemos entonces de acuerdo también a la información, a lo que nosotros pues deseamos, podemos entonces darle ciertos formatos. Si nosotros nos vamos aquí a continuación pues con lo que es la parte de lo que es el tema de los formatos, de cada uno de los formatos condicionales, pues aquí estamos viendo de que pues empiezan a colorearse y empiezan a tener digamos diferentes estilos, digamos aquí solo de un solo color, aquí de acuerdo, digamos ustedes ven a Luisa Fernanda, aquí pues en esta parte van a encontrar que pues se habla en relación pues a que pues, Luisa Fernanda aquí va a aparecer de rojo y lo que es la parte de Jairo Alberto pues va a aparecer de azul. Aquí bueno en este digamos no lo utilizamos porque pues es de texto, pero aquí numéricamente vemos que aquí hay una especie de también de colores que pues vamos entonces utilizando, ¿no? Aquí igual pues tenemos este color de verde pues que nos va indicando pues cómo ciertos valores pues también se van a colorear y depende también de los condicionales que yo pueda obtener. Ahora, ¿cómo hago esta parte? O sea, ¿cómo yo hago pues de esta manera para que pues se pueda digamos configurar todos estos valores aquí pues uno a uno para poder entonces colorearlos de esta manera? Pues lo primero es que tenemos que tener entonces cuáles van a ser los escenarios, o sea, qué es lo que nosotros queremos resaltar. Eso digamos es lo primero. Entonces en ese sentido lo que nosotros vamos a desarrollar primero digamos en el tema de lo que es el tema de texto y después en lo que es como tal la parte numérica, vamos entonces a tener en cuenta ya lo que es lo que vamos a distinguir. Entonces por ejemplo vamos a tener en cuenta que esto lo vamos a colorear, digamos, vamos a hacer digamos diferente, digamos María Antonia lo vamos a colocar de color azul, o vamos a ponerle de color verde, y a Jaime Andrés entonces lo vamos a colocar pues de color amarillo, entonces va a quedar verde y amarillo, teniendo en cuenta que pues hay que mirar pues lo que es la parte como tal de cada una
de las filas, en las cuales pues vamos entonces manejando cada una de estas configuraciones de la manera pues que nosotros necesitemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ubicando acá el inicio y el formato condicional, es seleccionar, digamos, en este caso vamos a seleccionar todos estos datos, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar cada uno de estos datos, y cada uno de estos datos nos vamos a ir a formato condicional, porque es en donde vamos a colorearlos o vamos a indicar pues qué tipo de formato es el que va a tener, y vamos entonces en ese sentido aquí a irnos a administrar las reglas. Entonces, dentro de todo el tema de administración de reglas, debemos tener muy en cuenta que pues cuando hablamos de como tal de administrar las reglas, siempre nos va a aparecer este menú. Lo ideal es que dentro de la selección que nosotros tomemos pues no haya ningún tipo de regla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, digamos esta hoja, estamos viendo que hay diferentes tipos de regla. Entonces esto, digamos, lo vamos a tomar, digamos, en este sentido, y vamos entonces a mirar de qué manera pues formulamos nuestra regla. Lo importante a veces es que usted pueda primero tener el espacio, digamos así, vacío, que no haya ningún tipo de regla, y que pues no lo tome, por ejemplo, de lo que es estos diferentes tipos de reglas. ¿Por qué? Porque esto, digamos, está como predeterminado, y pues no necesariamente va a reflejar la satisfacción de la necesidad de lo que usted va a tener al respecto. Entonces por ende, digamos, yo lo que recomiendo es que se tenga pues la herramienta administrar reglas, y con esto entonces usted lo que puede hacer es configurar un tipo de regla pues como tal que le permite, digamos, hacer lo que nosotros deseamos. Entonces vamos a colorear de color amarillo, digamos en este caso a Jaime Andrés, y de verde pues a María Antonia, tomando pues todos los datos. Aquí fíjense que aquí va a haber un cambio que va a pasar, y por ende, digamos, lo dejamos así. Entonces vamos a decirle nueva regla, y cuando aquí aparece lo que es el tema de la nueva regla, es importante también identificar que hay diferentes tipos de reglas para lo que es el tema de formato condicional. Cada uno de estos tipos de reglas pues van a servir dependiendo también de lo que a nosotros nos vayan a indicar en relación a lo que es la parte de lo que es la parte pues del formato, ya sea de texto o ya sea pues de número que nosotros quisiéramos tener. Entonces por ejemplo, cuando nosotros hablamos de formato a todas las celdas según sus valores, generalmente son diferentes escalas. Entonces nosotros podemos tener aquí lo que es el tema de color, que lo vamos a utilizar, y generalmente pues va a ser de tipo numérico. Aquí, digamos, es como un poco difícil porque los textos de que, bueno, hasta dónde entonces malo o bueno, o sea, no se puede con el tema de texto, pero sí con número. Lo mismo, digamos, vamos a hablar ya, digamos, de lo que es las celdas que contengan, y principalmente esta, digamos, tú puedes sobre el tema de fechas, las celdas, o sea, este ya también es más sobre pues más de texto, pero también tú puedes utilizar pues fechas, pero de cierta manera, digamos, se vuelve un poco limitado. Por ejemplo, si vea todas las de hoy, mañana, o sea, este digamos es muy limitado, porque pues por ejemplo aquí las fechas que vamos a tener, pero cuando hablamos acá de las fechas que tenemos aquí, pues son muy variadas y son de hace 2 años. Y si miramos aquí, pues no hay ninguna que sea de hace 2 años. Aquí lo único que nos va a indicar es lo único que pues que nos va a indicar es la fecha, bueno, si la información fuera de ayer, de hoy o demás. Estos, digamos, son formatos muy precisos, entonces es este. Y lo mismo, digamos, bueno, aquí el tema de errores, cuando aparece, digamos, que ustedes aparece alguna celda, digamos, que está formulada, entonces en ese caso usted lo que va a identificar es que efectivamente
si hay errores, entonces que los marque, o sin errores, pues en caso de que haya, digamos, fórmulas que no representan error. ¿Error en qué sentido? Digamos, cuando aquí lo hacemos, los errores, como lo vamos a ver más adelante ya, digamos, con el tema de la función si error, puede ser que sea una celda en donde se haya dividido sobre cero. Otro error puede ser que sea que se multiplique, digamos, 3 por a. Pues eso, digamos, en Excel no lo entiende, digamos, como una variable, sino que es como que usted multiplicar números o hacer operaciones entre números y letras no se puede hacer, o entre letras, que usted va a multiplicar a María Antonia por Jaime Andrés, pues eso, digamos, no tiene ningún sentido. Entonces son como los posibles errores que se pueden presentar. Igual pues eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo lo que es el tema de si error. Entonces aquí lo vamos a ver, y lo mismo pues cuando hablamos de los formatos, pues lo ves con rango inferior o superior. Entonces es también muy numérico. Digamos aquí pues abajo, y digamos aquí bajo un valor, y lo puede poner, digamos, a nivel porcentual. Entonces aquí ya le entenderá esto como 10% o unidad de 10. Aquí en esta parte pues son límites, digamos, uno por encima, por debajo o igual a unos valores, y las desviaciones estándar. Entonces estas desviaciones estándar están determinadas por lo que es el tema del cuadro de Gauss, curvatura de Gauss. Entonces eso, digamos, en esa parte. Y lo mismo pues cuando hablamos de la parte pues de los formatos, si están duplicados o únicos. Entonces ahí, digamos, generalmente va a ser para el tema de texto principalmente, no siendo pues el único, porque pues generalmente los números, cuando son los datos, pues generalmente no se repiten en algunos casos, y pues cuando se repiten, estos, digamos, también, digamos, ahí pues se toman, son casos muy específicos para el tema de número. Y aquí es en donde pues darle, digamos, un formato, darle, digamos, el formato, si la fórmula, digamos, se vuelve verdadera, ¿no? O sea, esto, digamos, ya es aquí se incluye fórmulas y demás. Por ahora, digamos, lo que nosotros vamos a tratar para dar el inicio a esto, pues va a ser aplicar formato únicamente pues a las celdas pues que contienen. Entonces en este caso, como es el tema de texto, para nuestro caso va a ser texto específico, y entonces vamos a tomar pues el ejemplo de que, digamos, que empieza por, vamos a decirle por. Entonces miren que María Antonia, como no se repite otra, no hay una María Alejandra ni una María Camila, entonces le voy a decir Mar, ¿cierto? Lo voy a hacer así, digamos, generalmente trato de utilizarlo teniendo en cuenta las tildes. Entonces pues vamos a tomarlo de esta manera, haciéndole clic, perdón, haciéndole acá el tema del formato, digamos, lo que es el tema del relleno. Y entonces pues vamos a decir, le habíamos dicho que bueno, vamos a colorear de verde, listo, perfecto, vamos a hacerlo de esta manera, y de una vez entonces vamos a aceptar. ¿Sí? ¿Escucho? La pantalla está frisada, no sé si de pronto es un tema de conexión. Es que solo se ve el Sí. movimiento del mouse, pero la pantalla Ah, ya no sé se que no, no, mueve. no. Ya sé qué es lo que pasa. Espérense un segundito. Ya sé lo que pasa, porque es que sí estaba viendo acá, y claro, lo que pasa es que, ¿saben qué es? Que resulta que me toca a mí es compartirles toda la pantalla, porque si no, no me deja ver los menús emergentes. Es eso, toda la pantalla, porque si no, no me deja ver los menús emergentes. Ahora sí la van a ver. Espérate, Vires. Claro, tiene toda la razón. Listo. Entonces, ahí ya lo ven. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Entonces voy a retomar así rápidamente. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Lo que hice fue, primero, seleccionar, bueno, vea lo que pasa acá con el aceptar de una vez. Bueno, aquí no lo aceptó, pues como tal, pero entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué colorea, digamos, a María Antonia? Porque yo le hice la selección, me fui a formato condicional, administrar reglas. Luego entonces le dije nueva regla, creé esta regla, me apareció este menú, y entonces aquí aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces verde, ¿no? Entonces mar. Igual, aquí que es lo que uno tiene que tener en cuenta, que empieza por mar. Entonces como no hay otra María Alejandra ni María Camila, sino solo María Antonia, entonces vamos a dar clic en aceptar. Entonces siempre pues importante darle a aplicar, y vamos a crear entonces una segunda regla, que es la que nos va
digamos a tener en cuenta que es por esta, vamos a hacerla también por el tema de texto, vamos a decirle texto específico y que empieza por, entonces en el caso de empieza por, vamos a decirle, como no empieza de otro por Jaime, vamos a decirle, vamos a hacerle por, no por comienza por, sino que termina por. Entonces van a mirar lo que va a suceder. Entonces yo le voy a escribir ES, fíjense que tiene tilde, porque es Jaime Andrés. Y aquí entonces le voy a decir el formato, le voy a decir amarillo, listo. Entonces aceptar, tiene tilde si ustedes se dan ahí cuenta. Y entonces lo que voy a hacer es darle clic y voy a darle aplicar y vea que ya aquí lo cambia. Si ve que aquí terminan en ES, si ustedes notan acá esta parte, digamos aquí debajo terminan en ES y esta no termina, como no termina en tilde, por eso no la colorea. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. O sea, cuando es el tema de tilde, inclusive traten de usar un solo tipo, digamos, de letra. Digamos, si utilizan mayúscula y minúscula, si utilizan todo mayúscula o todo minúscula, pues con el caso mío que es todo en mayúscula, entonces es esa parte. Nosotros tenemos acceso a ese archivo. Sí, Sergio, claro que sí. Entonces, para que no se preocupen, no sé, bueno, igual yo ya se los comparto porque pues efectivamente ya creo que entonces no lo he hecho, pero igual ya está listo, ya se los paso, listo, para que no se me preocupen, ya ahorita ya se los subo en un momentico. Entonces la idea, entonces, pues en este sentido es que tengamos en cuenta, pues en especial cuando es el tema de texto, que pues digamos, mire que aquí no se colorea, digamos, aquí le vamos a aceptar, si ve que aquí ES, aunque termina en NS, no se colorea, es como aquí, digamos, si por ejemplo yo le pongo Enomar Normas, mire que ya se pone pues el formato en blanco, entonces usted lo puede modificar. Lo mismo entonces va a suceder pues en el caso, digamos, como tal de lo que es el tema de cantidades. Entonces aquí vamos a tomar estos valores, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo que va a ser muy interesante. Primero vamos a colorear pues esto, digamos, el tema de los valores, ¿cierto? Vamos a seleccionarlo todo. Entonces voy a decirle formato condicional, aquí lo acabo de seleccionar todo, formato condicional. Vamos a ir a administrar reglas. Desde luego lo importante es que no haya ningún tipo de regla, porque pues con eso podemos trabajar y no vamos a tener resultados erróneos. O sea, créame que cuando, o sea, esto también, o sea, ahorita porque pues uno pues mantiene trabajando mucho, pero al inicio sí lo hace uno sufrir. Y entonces pues por eso como esa es la idea, perdón, no, espérate. Entonces, como esa es la idea de que no sufran, entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito entonces va a ser que ustedes entonces en este sentido vayan, entonces vamos a generar también la nueva regla, vamos a entonces a tomar, vean, según sus valores. Bueno, la vamos ya a ver un momentico más adelante, vamos a decirle los valores con un rango inferior o superior, bueno, en este caso digamos superior al 10. Vamos a decirle superior al digámosle 55, perdón, vamos a decirle 55, digamos así, vamos a decirle que pues va a ser, digamos, de color, digamos, bueno, pongámosle aunque sea un poquito es esto, entonces mire lo que va a pasar, entonces aquí le aplicamos y si vea, todos estos valores que son superiores al 55%, entonces vea, del valor, entonces aquí ya no lo colorea de esta manera. Entonces mire, todo esto, o sea, por encima, o sea, toma como un rango del máximo y del mínimo y los valores que son superiores al 55%, entonces pues ya digamos como tal lo va tomando. Entonces eso digamos en este sentido. Ahora vamos a mirar, digamos, por ejemplo, y digamos es el tema del semáforo que es muy bonito. Voy a hacer algo y es entonces 78, voy a decir 79 por ejemplo, aquí, entonces 78, 79 y entonces vamos a, bueno, voy a ponerlo hasta, bueno, sí, pongámoslo hasta 120, listo, entonces tenemos este rango. Vamos a ir a formato condicional, vamos a ir a
administrar reglas. Mira que aquí lo vamos a hacer. Siempre pues pongámoslo directamente así para que, o sea, ¿por qué les digo yo que hagan esto? O sea, ¿por qué les digo yo que mejor siempre a mi formato y administrar reglas? No acá nueva regla, porque es que nueva regla, sí, tú creas ahí, pero no sabes si bajo esa selección hay un tipo pues de regla que puede a ti modificarte. Acá puede haber una regla, entonces tú no te das cuenta y entonces empieza, digamos, el Excel a dar unos datos erróneos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Selecciona actual, nueva regla, y aquí entonces vamos a seleccionar los tres colores. Entonces vamos a seleccionar los tres colores. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que nos va a colorear en este rango. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si es un rojo, pongámosle un rojo vivo. Aquí vamos a ponerle un verde un poco más vivo, y aquí vamos a tomarle pues el tema de amarillo. Entonces, ¿sí ve cómo va esta parte? Entonces, esto va a quedar así de esta manera. Entonces, así es como va a quedar los rangos. Ahora, aquí en los rangos hemos tomado el 78-120 y vamos a hacer que, como estos datos, si ven que son todos números naturales, los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3 hasta el infinito, ¿cierto? O sea, esos son los números naturales, que son también como tal, pues los enteros. Entonces, ¿qué pasa? Como estos son números, vamos a elegir entonces los tres formatos de números. Entonces aquí hay varias opciones, digamos, en el caso de fórmulas, si es que tuviera que manejarse lo que el tema porcentual, si se manejara acá que el 40, el 60, el 80. Eso depende también. Y el percentil son los escenarios del diagrama de Gauss, que digamos entre más los datos pues más alejados, significa que están más alejados del promedio, ya sea negativo o positivamente. Lo ideal es estar más alejado del promedio, pues positivamente. Pero bueno, en este caso, como lo que vamos a manejar son este tema de número, entonces sí es importante siempre tener aquí. Ahora, como ya tenemos, vamos a plantear un tema, digamos, tenemos del 78 hasta el 120. Entonces vamos a decir que a partir del 81, vamos a decir del 95, ya entonces tomamos el límite de que es amarillo. Aquí, a partir de qué valores hacia abajo, entonces vamos a decir que a partir de, digamos, si dijimos 95, vamos a decir entonces, bueno, vamos a subirle acá para que se pueda ver mejor. Vamos a decirle 110, no, 100. Listo, entonces a partir de qué número hacia abajo, entonces vamos a decir que a partir del vamos a decirle a partir del 90 hacia abajo, y en verde vamos a decirle entonces 100, como 120, entonces 113. Pues esto lo estoy haciendo para que quede pues así con este rango. Entonces listo, le voy a dar a aceptar y voy a darle aquí a aplicar. Póngale cuidado a lo que va a pasar, porque miren, si ve cómo va cambiando, vea, si ve cómo se va coloreando de acuerdo a esto. Entonces esto es para el tema de semáforo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 100 es amarillo, el 113 ya es total amarillo, porque miren que el 112 no tanto, el 113 ya es verde, y entonces aquí ya el 90, que es el que habíamos elegido pues como tal, ya empieza a ser pues el tema de como tal de el rojo. Entonces si ven que acá no lo va coloreando, entonces esos son los límites para poder armarlo pues al respecto. Entonces esto es lo que uno pues va a tener cuando uno habla en relación a lo que es la parte pues de formato condicional. Aquí uno pues puede tener en cuenta lo que es el tema pues de fechas y demás. Aquí digamos es de fechas, vamos a ponerlo acá. Las fechas pues que se van a manejar, y entonces uno puede pensar las que sean superiores
al 20 de enero de 2019 y demás, pues eso digamos lo vamos a hacer. Esto, todo esto, digamos que pues manejamos acá, pues se puede manejar por el tema de lo que son fechas y demás. Entonces todo esto es lo que es formato condicional. Esto es utilizado para el tema de planeación también y claro, bueno, permítame entonces, ya en este momento vamos a hacer algo pequeño. Permítame entonces, ya de acuerdo a la solicitud, antes de que empecemos ya con lo que es este tema. Bueno, ya permítame un segundito antes de que entonces ya, bueno, permítame un segundito, ya les comparto digamos lo que es esta parte. Pues las voy a compartir de una vez aquí en el tema de material de apoyo, pues para subírselos de una vez. Igual ahí está. Igual cualquier cosa pues yo les voy comentando, ¿no? Pues si de pronto hay un tema de mejora, que creería yo que no, pues pudiera ser, pero bueno, listo. Voy a darles, venga, es que aquí está. Menos mal que no. Entonces voy a editarlo. Vamos entonces, ya se lo subo. Este va a ser entonces ya como tal va a ser. Permíteme si hay uno. Listo, porque es que no quiero. Listo. Entonces, permíteme. Vamos entonces a ir acá, que si quiero, vamos a ir al archivo. Listo, entonces ya, permíteme un momentico. Listo, entonces vamos a ir. Listo, entonces doña, ahí ya, permítame que estoy listo. Ya en este momento, vea, ya les he publicado pues ya tienen ustedes el material. Y voy de una vez a publicarles de una vez, pues ya que estamos entrados en gastos, vamos entonces a publicar lo que es el archivo de la tarea, pues para que ustedes ya pues, la puedan ir haciendo. Listo, ya lo estoy subiendo. Bueno, ustedes no lo están viendo ahí en este momento, están viendo la carpeta que estoy desarrollando, pues en donde tengo todos los planes de acción y de las tareas. Pero ya ustedes aquí tienen el trabajo, ¿listo? Entonces, permítanme ya en este momento, pues, crear, ¿listo? Bueno, permítame un segundito, que es que se me va haciendo algo que si quiero, digamos, en este caso cambiarles, porque pues no me interesa, digamos, darles así nomás, o sea que ustedes no vayan a tener ningún problema. Permítanme que me toca así hacerlo otra vez. Ya se los pongo. Ya. Entonces esto es un documento, entonces, que es un documento de Excel, es habilitado para macros, pues para que no se preocupen al respecto. Listo, entonces, no, listo, ya. Listo, ya. Entonces ya lo tienen ahí, ya digamos se los he subido. Entonces ahí pueden ustedes ahí ya tenerlo. Entonces ya ustedes ahí lo tienen. Ya en este momento se los he subido. Listo. Voy a abrir de una vez otra vez la carpeta, para que de una vez entonces podamos poder utilizar como tal vez el archivo en lo que nos quedamos. Listo. Entonces permítanme un segundito, que ya lo vamos iniciando. Ahora,
Luego de ver ya lo que era pues como tal pues el formato condicional y demás, vamos entonces a mirar lo que es el tema de las fórmulas. ¿Listo? Lo de las fórmulas como tal, de los operadores lógicos. ¿Qué es lo que uno debería como tal pues tener en cuenta con los operadores lógicos? Entonces, aquí comprobando que sí, listo, ahí se puede ver, listo. Entonces con los operadores lógicos, o sea, antes de entrar aquí a lo que son las fórmulas del sí y de todo esto, pues en estos casos vamos a mirar lo que son los operadores lógicos. Este tema es importantísimo porque nos enseña a nosotros cuál es el orden que debemos tener cuando nosotros realizamos pues una operación. Y esto, digamos, es importante que todos lo entendamos porque es la manera en la que funciona pues también el Excel. Eh, pues es uno de los temas que de pronto no están, digamos, ahí dentro del programa de formación del Excel intermedio, pero sí se hace necesario para que de pronto no te generemos dudas, porque a veces cuando ya empezamos con el sí y empezamos ya pues con el o y con el i, sí o, se nos genera, digamos, ese inconveniente. Entonces que de pronto no entendemos cómo es el orden pues se nos tarda, digamos, también la comprensión, y se lo digo por testimonio propio porque pues sí tengo que, digamos, sí decirlo, ya yo tardé un buen tiempo para poder entender lo que era el sí y el sí o, para poder, digamos, manejar, ya digamos ahorita sí, pero porque no se tiene en cuenta esto. ¿Qué es lo que son los operadores lógicos? El orden de los operadores lógicos es la manera en la que funcionan todo en Excel. Y de hecho también este tema se practica para las calculadoras científicas, para las calculadoras inclusive las cuentahuevos, donde usted solo suma, multiplica, suma, resta, multiplica y divide. ¿Qué es lo que sucede? Y es que el orden de los operadores lógicos siempre va a venir a funcionar en relación a en, re- en relación, es que se me oscureció acá el panorama, eh, va a ser siempre de izquierda a derecha. O sea, siempre las operaciones, por ejemplo, cuando usted ve esta operación, siempre va a operarse de izquierda a derecha. Así es como funciona, digamos, todas estas máquinas. Y teniendo en cuenta esto, primero que va a tener en cuenta lo que es el tema de paréntesis, corchetes, o sea, eso es lo primero que se va a tener en cuenta pues al respecto cuando usted va a hacer una operación como tal, en este sentido. Luego de que pues ya digamos ha determinado cuáles son los paréntesis, cuáles son los corchetes para solucionar, luego entonces pues va a determinar potencias, raíces y logaritmos. O sea, ese es el orden. Entonces todo lo que sea potencias, raíces, logaritmos los viene a responder después. Posteriormente va a venir a resolver lo que son las multiplicaciones y las divisiones, y finalmente las sumas y las restas. Esto es como funciona siempre las operaciones lógicas. Entonces usted siempre va a ver que van a solucionar primero el computar, el Excel, digamos como tal, va a decir, bueno, primero esto que está más a la izquierda y después a la derecha, y primero el paréntesis, los corchetes, las potencias y demás. Ahora, si por ejemplo se encuentran en un mismo nivel, porque cuando van desarrollando, digamos, se encuentran con un paréntesis y un corchete, pues van a resolver primero el de la izquierda y después el de la derecha. Digamos que encuentra 3 exponente 8 y entonces raíz cúbica de 26. Entonces primero, si están en el mismo nivel, van entonces a responder primero el que está a la izquierda y después sigue a la derecha. Y luego entonces va a venir en el tema de las multiplicaciones, las divisiones, pues, o sea, si primero de izquierda a derecha hay una división, entonces va a resolver primero la división. Si de izquierda a derecha primero hay una multiplicación, pues primero resolverá la multiplicación. Entonces siempre va a resolver esto. Por eso es que en este caso, si usted se da cuenta, aquí tenemos una operación que nos sirve así de ejemplo, en donde tenemos 10 más 4 por 3 paréntesis porque es 34 por 35, dio 6, menos 5 exponente 6 más 2 sobre 4 por 96 más 12
en paréntesis. Entonces si usted se da cuenta aquí, pues aquí hay, digamos, diferentes paréntesis que se van abriendo, y pues en ese sentido pues va resolviendo. Digamos, aquí destruye, digamos, este que es 10 más 4, ahí queda. Entonces y vea, 34 por 35, acá ya la resolvió, lo dejó dividido 6, menos 5 dividido 6, y aquí está en paréntesis, entonces 5, perdón, exponente 6, eso nos da 15.625 más. Mire que aquí había un más, entonces mire, si ve que aquí había estas operaciones, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero va de 2 dividido 4, porque es lo primero que está, mira, hay una multiplicación, lo más alto es la multiplicación y la división. En este caso primero está la división, entonces 2 dividido 4, 0,5 por 96 más 12. Ahora seguimos, 10 más 4 la vamos a dejar quieto, entonces 1190 dividido 6, entonces nos da 198,33, menos. Entonces sigue, 15.625 lo dejo igual, más ahora 0,5 por 96 nos da pues 48, porque esto es prácticamente pues pidiéndole la mitad, más 12. Si se da cuenta que aquí, vea que hay una multiplicación, aquí el hecho de que esté esta multiplicación y no esté, es porque aquí hay una multiplicación, listo. Entonces aquí, digamos, lo tenemos, ¿cierto? Porque pues estaba en la división, aquí, digamos, aquí lo estábamos dejando, digamos, en la división porque está el tema de los corchetes, entonces por eso al final aquí le ponemos 14. Ahora, 1192.6, 198,33, menos 15.625 más, pero como está 0,5 por 96, entonces ya quedó en 48 más 12, ¿sí ve cómo quedó todo? Entonces, esto 198,33 menos 15.625 más 48 más 12 nos da menos 15.366,67 por 14, porque pues estaba acá en paréntesis, ¿cierto? Y entonces pues 215.000, ¿no? Pues cuando multiplicamos menos 215.133. Ahora, este es el orden de los operadores lógicos, siempre izquierda, derecha, y teniendo en cuenta que pues primero son paréntesis, corchetes y demás. Esto es muy importante para que siempre lo tengamos en cuenta cuando vayamos a mirar el tema de los operadores. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros utilizamos estos operadores, como por ejemplo todo lo que es la función lógica del sí, pues primero él va a determinar, bueno, ahí es cuando dice, digamos, llega y nos dice, si tenemos esta condición, ¿cierto? Si se cumple esta condición, vamos a hacer esto, vamos a actuar de esta manera. Si no, entonces actuamos de la otra. Sin embargo, si se presenta esta, entonces todo eso, digamos, como todo ese sentido lógico va actuando. Entonces, es como, por ejemplo, ya para, digamos, entrar en el sí. La función sí, que es igual sí, abre paréntesis, ¿qué es? Hay un argumento que, pues, en este caso, va a ser un argumento pues verdadero, una sentencia, digamos, como decir que bueno, como usted cuando llegue le dice a la pareja, si usted se mantiene fiel, estaremos juntos, de lo contrario nos separaremos. Básicamente así funciona el sí. Entonces, si se cumple esta condición, hacemos esto, si no, es como si logramos ahorrar 100 pesos al final del mes, nos vamos a comer un helado. De lo contrario, nos quedaremos en casa. Así funciona el sí. Y es como pues debemos, digamos así, manejarlo. Ahora, en el sí usted puede utilizar para el tema de generar, digamos, valores o respuestas que sean a partir de texto o a partir de número. Entonces, eso es lo que uno pues va a manejar al respecto. Aquí nosotros tenemos pues todo esto, digamos, aquí lo tenemos aquí configurado, pues esto, digamos, vamos a configurarlo directamente ya de fecha corta, ¿cierto? Vamos a hacerlo, digamos, de esta manera. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, vamos a decirle textos en general, vamos a mirar entonces lo que es el tema de fecha corta. Pues aquí ya no lo tiene pues como fecha corta, sino que pues aquí ya no lo tiene pues como fecha corta. No entiendo, espérate, porque aquí nos está diciendo esto. Vamos a decirle fecha de larga, a ver si bueno,
Y entonces pues vamos a decirle entonces borrar formato. Y ahora sí, vamos a ver, ella nos diga la fecha corta. Listo. Entonces, bueno, vamos, esto, bueno, aquí vean, si ustedes ya se dan cuenta, este es el 5 de enero. Vamos a mirar a ver qué pasa acá. Nos está haciendo, es que, listo. Es que a veces, no sé si tengo de pronto el solver activo, aunque yo no lo he activado, pero bueno, listo. Es que a veces sí me está generando estos problemas, pero son, digamos, alejados pues, de lo que es el tema de formación. Entonces, pues en ese sentido. Bueno, vamos a mirar entonces en este caso lo que es esta parte. Pues ya vamos a mirar, permítanme un segundito. Ya, entonces vamos a manejar como el condicional. Sí, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Digamos, tenemos esta tabla con los diferentes valores, ¿cierto? Entonces los condicional sí vamos a hacer pues ciertas operaciones utilizando primero lo que son los textos, y desde luego vamos entonces a utilizar lo que es el tema como tal de las como tal pues de lo que son los números. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Entonces vamos a simular que si en este caso el vendedor va a ser, y vamos a suponerlo, si en este caso el vendedor que nos aparece en este espacio, digamos en este caso que sería la C5, que sería esta celda C5, si es María Antonia, entonces vamos a llegar a decirle mujer. Lo mismo si nos dice de pronto Jaime, si aparece digamos Jaime Andrés, vamos a decirle hombre. Vamos entonces a hacer ese condicional, ¿cierto? Entonces con el tema de texto. Entonces, ¿cómo funciona aquí? Vamos entonces a utilizar esta herramienta que nos va a permitir a nosotros pues desarrollar. Entonces vamos a mirarla. Entonces nos dice aquí vista, vamos a mirar entonces también movilizar los paneles para que pues ustedes lo puedan ver de manera pues más exacta. Entonces vamos a mirar, ve, aquí está pues esta parte ya como tal. Vamos a ocultar pues esto pues para que no lo tengamos en cuenta. En este caso digamos ahí tiene una sintaxis igual de la misma manera. Entonces vamos a utilizar, listo. Entonces vamos a decir por ejemplo si nos dice aquí María Antonia, que nos aparezca mujer, que nos diga aquí mujer, el resultado sea mujer, y si es Jaime Andrés pues entonces que sea. Vamos a decir entonces igual, vamos a mirar, vamos a ampliar aquí el espacio pues para que ustedes se den cuenta. Entonces cómo lo vamos a hacer. Listo. Voy a tratar de hacer entonces así igual. Permítame, vamos a ampliar el tamaño para que ustedes lo puedan ver. Entonces dice igual, sí, abre paréntesis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí les va a aparecer a ustedes que dice la prueba lógica. O sea, la prueba lógica es la condición inicial de la que ustedes tienen. ¿Se acuerdan que yo les decía ahorita que entonces si usted se permanece fiel, seguimos juntos? De lo contrario, nos separamos. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Entonces, sí, en este caso, aquí yo la señalo cuando yo necesito, digamos, señalar la celda que es la que voy a evaluar. Entonces, es la prueba lógica. Y como es texto, le voy a decir igual. Todo en Excel, cuando es el tema de texto que voy a operar con textos, debo pues generalmente utilizar el igual, porque pues el texto no cambia. O sea, no es como el tema de los números que pues puede ser igual, mayor que, menor que, sino que el texto es como tal, no se puede cambiar, no se puede digamos procesar. Entonces va a ser igual, porque si C5 es igual y abro las comillas para el texto, entonces voy a decir María Antonia. Aquí hay algo que uno debe tener en cuenta y cierro comillas. Todo lo que esté dentro de las comillas puede ir separado. Entonces María espacio Antonia, todo, y usted puede nombrar todo lo que usted necesite. Entonces, si esta celda es igual a María Antonia, ¿cierto? Esa es mi prueba lógica. Fíjense que aquí la prueba lógica está en negro. Apenas yo le dé punto y coma, y en esto digamos ahí es cuando uno entiende. Este punto y coma, este primer punto y coma que está aquí,
significa entonces. Entonces, si C5 es igual a María Antonia, o sea, si en la celda C5 dice ahí María Antonia, entonces, si ese sería el punto y coma, yo voy a decir mujer, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el texto que está allí, que dice mujer, va a tener en cuenta que pues dice entonces que me diga entre comillas mujer, entonces me va a aparecer, aquí ya cambia, entonces el valor sí es verdadero, o sea, si C5 aquí dice María Antonia, entonces dígame que sea pues mujer. Ahora, de lo contrario, ¿cierto? De lo contrario, voy a decirle que me diga algo, digamos, al contrario. Entonces vamos a decir entonces buscar, vamos a decirle buscar siguiente. Si se dan cuenta que acá ya me dice valor si falso, entonces eso es lo que nosotros pues vamos a hacer al respecto. Y como teníamos un paréntesis abierto, vamos a cerrarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esta es la forma en la cual pues nosotros lo vamos a hacer. Entonces, miren, ¿sí ve que aquí digamos lo tenemos de esta manera? Si C5 es igual a María Antonia, punto y coma, todo esto es pegado. Lo único que puede ir separado es, digamos, lo que hay dentro de las comillas. Si ve que María, espacio Antonia, está ahí, de resto todo va unido, ¿no? O sea, y vea, buscar espacio siguiente. Aquí pues me lo toma, digamos, aquí abajo porque pues está es grande y pues no cabe allí. Entonces esto, digamos, ese es el tema. Vea, si ve que acá ya me transformó la fecha, no sé, a veces se me ha portado raro el computador y se me porta rebelde. Vea, aquí ya estaba de fecha, pero bueno, démoslo así, listo. Entonces, bueno, por eso es que tampoco muestro cámara, pero bueno, aquí vamos a ver que pues efectivamente cuando nosotros estamos hablando de lo que es la parte de lo que es el formato condicional, nos va a hablar de esto. Entonces vean, ¿sí ve? Mujer, listo, ahí ya está, ¿sí ve que apareció? Ahora, si yo la reproduzco, vean, fíjense que aquí pues vamos a hacer algo y es lo siguiente. Vamos a disminuirle, digamos, el tamaño un poquito para que pueda, digamos, verse. Dese en cuenta de algo, si ve que vea C5 igual a María Antonia, entonces, o sea, entre comillas, entonces mujer. De lo contrario, que sería este otro punto y coma, buscar siguiente. Vamos a ver, entonces vamos a reproducir miren, lo cogemos acá en la esquina y lo vamos a reproducir en este. Si aquí dice buscar siguiente, porque claro, lo que hace es evaluar con esta referencia relativa de fila, porque acá se permanece la columna que es C, pero la fila cambió de 5 a 6. Entonces nos dice, si esta se le evalúa María Antonia, no, acá dice otra cosa, entonces no le voy a decir mujer, sino que buscar siguiente. Entonces esto es lo que uno debería, digamos, tener al respecto. Entonces esto es lo que se puede hacer cuando usted lo hace. Ahora vamos a mirar esto, digamos, lo pueden ustedes hacer, como les digo, con diferentes opciones. Vamos a ponerle un grado de complejidad. Vamos a crear que si no nos dice, vamos a hacer, si no nos dice María Antonia, ¿cierto? Vamos a buscar que nos diga César Augusto. Y si nos dice, digamos, César Augusto, entonces que nos diga hombre. ¿Listo? Vamos a mirar. Y es más, si no es ni María Antonia ni César Augusto, entonces que diga buscar siguiente. Vamos a hacer. Vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. Igual. Entonces voy a ampliarlo. Ojo, todo va unido. Des en cuenta que acá todo va unido. Lo único que va a separar es lo que haya entre comillas. Que eso sí lo puedo hacer. Listo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Voy a ampliarlo un poco para que pues usted lo entienda. Aquí voy a ocultar esto para que pues tengamos más espacio. Vamos a hacerlo con dos ya condiciones. No con una, sino con dos. Entonces igual. Sí. Esta celda, que es la que nosotros vamos a evaluar, ¿cierto? Es igual
¿cierto? Entonces es igual, vamos a decirle a María Antonia. Entonces, perdón, así que aquí dice uno, punto y coma, ahí dice María Antonia entre comillas. Entonces, dígame mujer, ¿cierto? Y entonces lo pongo digamos así entre comillas, mujer. De lo contrario, pues listo, ¿no? ¿Qué hago? Sí hay como, ya puedo incrementar. Ahora, démonos cuenta de algo. Acá este paréntesis está en negro y este está en rojo. ¿Qué significa? Que tú más paréntesis abras, pues se va a colorear de negro, de rojo, de morado, de verde, diferentes colores, porque al final vamos a cerrarlos todos esos paréntesis, ¿cierto? Ahora, estas condiciones, aquí entonces vamos a indicar otra vez, C7 es igual, entonces para que lo busque, entonces vamos a decir, entonces César Augusto, entonces si C7 es igual a César Augusto, entre comillas, entonces, vamos a decir entonces que nos diga hombre. Listo. Voy a cerrar lo que es el tema de, ¿cómo es que se llama esto? Comillas. Ahora, ¿qué es lo que uno pues tiene que tener en cuenta? Que el punto y coma, ¿cierto? Ya como identifica que hay una función, digamos como tal, ya hay una función lógica, un verdadero, pues dígame el falso. Y aquí yo puedo entonces decir entonces, seguir más adelante. Entonces sí, y vean, vuelvo otra vez. Y si que ya me aparece de morado, en este caso no lo vamos a hacer, vamos a decirle finalmente como función básica de falso, es decir, que ya no cumple ni es María Antonia, ni tampoco es César Augusto, entonces que en ese caso nos diga buscar siguiente. ¿Listo? Entonces es este. Ahora, fíjense en algo. Yo ya aquí doy el valor sí falso. O sea, es decir, si eres fiel, permanecemos juntos. De lo contrario, ese de lo contrario es este, buscar siguiente. Y fíjense cuando no lo voy a cerrar ya los paréntesis, mire de qué color aparece primero, de rojo. Y el segundo de negro. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente porque Excel lo que te dice es, vea, aquí ya tú cerraste todos los paréntesis que tenías como tal, pues tenías ya abiertos. Entonces yo voy a dar Enter y entonces sí que nos sale aquí hombre. Vamos a multiplicar, digamos, lo que es la fórmula aquí. Sí, aquí dice buscar siguiente porque ni es María Antonia, ni es César Augusto, ni es Luisa Fernanda. Y así uno puede pues, incluir todas las condicionales que uno necesite. Entonces en este caso, digamos, fueron dos. Vamos a mirar entonces este aspecto, ¿no? Pues para que nosotros aquí lo tengamos en cuenta. Esto lo vamos a correr un momento. Vamos a ocultarlo un momento. Y vea, fíjense que cuando dice aquí, vea, si C7, que era donde estaba el nombre del vendedor, era María Antonia, entonces mujer. De lo contrario, si C7 es igual a César Augusto, entonces hombre. De lo contrario, buscar siguiente. Si ve que aquí está este otro y podemos incluir si C7 es igual a Luisa, es más, puede cualquier celda, pero digamos en este caso pues siempre va a terminar siendo esta parte de esto. Entonces, esto, vamos a darle, que es que vamos a darle mostrar, permíteme, vamos a darle mostrar pues a todas, así es. Entonces, mire, C7 pues no lo va a mostrar así, pues, como tal. Entonces vamos a darle mostrar, darle así mostrar y ya no aparece acá. Listo, entonces aquí vea C7, que es la que nosotros necesitábamos, vea, ¿sí? Como nos aparece, vea, hombre, y aquí como no cumple ninguna condición. Entonces este es, digamos, la secuencia lógica. Bueno, yo quisiera en este momento pues escucharlos, si de pronto tiene en este caso pues alguna duda. Permítame, ya aquí configuro una cosa aquí del sonido para que
pueda escucharlos. Listo. Entonces, hasta aquí es clara la información con esta función, sí, digamos, a nivel de texto. ¿Sí es claro? Aló. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Si hay alguna Sí, duda. profe, pero Sí, dime. personalmente creería que sí tenemos que, o sea, no sé si esta va a ser la única clase que vamos a tener de lógica. Y si sí, yo creería que sí deberíamos de tener un poco más, porque pues es muy, se ve fácil como usted lo hace, bueno, pero a la práctica yo creo que pues a muchos nos va a gustar. Entonces, Sí, personalmente lo considero de esa manera. sí, Sí, Catalina, estoy de acuerdo contigo, es complejo. sí. No, sí, entonces, sí, permíteme aquí yo me hago consciente de los mensajes que hayan escrito, que pues sí, me perdonan aquí un momento, listo, sí, claro, sí, es completo, claro, es complejo, bueno, sí, es verdad que es un poco complejo, pero digamos así van vamos digamos en el tema pues de la práctica, ¿no? Bueno, no, de acuerdo a esto, digamos, vamos a estar viéndolo, pues así, digamos, vamos a hacer otro ejemplo, digamos, como tal, a nivel de texto, ¿no? Pues para que lo tengamos en cuenta, mirando, digamos, aquí, sí, el tema es que, de acuerdo a lo que nosotros tenemos de programación de temas, sí, vamos a funciones lógicas, sí, es me mato, y sí, pues vamos a mirar también estos temas, listo. Entonces vamos a ir un poco también lento. Vamos a mirar entonces digamos, vamos a hacerlo con respecto al tema de producto, porque lo podemos hacer al respecto. Permítanme, vamos a ir entonces al tema de movilizar. Vamos a hacerlo con el tema de productos, listo. Vamos a hacerlo con el tema de productos. Voy aquí a ponerle inmovilizar paneles, que nos quede acá listo. Entonces, vamos a hacerlo así con otra, igual, con la misma estructura. Vamos a tomar estos tres, ¿cierto? Entonces, para decirle, si es kumis, que nos diga lácteos, ¿cierto? Si es leche condensada, entonces, bueno, vamos a decirle para que nos salga, digamos, si es kumis, que nos diga aquí lácteos. Si es pollo, entonces carne, ¿cierto? Y si es lechugas, entonces verdura, ¿cierto? Que nos diga, que nos aparezca el texto. Entonces vamos a hacerlo así despacio. Entonces vamos a decir igual, si, digamos así lo vamos haciendo. Entonces si esta celda, ¿cierto? Es igual, porque pues siempre los textos entonces van a ir así, igual a kumis, ¿cierto? A kumis entre comillas. Entonces, punto y coma, que sería entonces. Ahora, puede ser, y en esto yo quiero hacer una aclaración, puede ser, y en esto pasa en algunos computadores. Usted puede ser que lo haga y lo copie y lo pegue y le hace igual y no le sale la fórmula, le sale error. ¿Por qué es? Porque hay veces en algunos computadores que es con coma. ¿Se me entiende? Esto, digamos, lo hacen es con coma. Yo siempre lo he utilizado con punto y coma, pero hay algunos sistemas operativos, y desconozco la razón, que que se utiliza la coma. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Bueno, como tal, entonces, si E9 es igual a cumis, entonces, que sería punto y coma, voy a decirle lácteos. ¿Cierto? Entonces, aquí está, entre comillas. Ahora, punto y coma, porque sería de lo contrario. Entonces, como de lo contrario, aquí podemos de una vez el tema de que sea falso, decirle, bueno, en el falso dígame tal cosa, o seguir con otra. Sí, como lo vamos a hacer. Sí, ¿cierto? Entonces la misma, E9 es igual, entonces habíamos dicho de pollo, ¿no? Entonces, perdón, es que se me va. Entonces, igual. Si es igual, y entonces le decimos entre comillas pollo, entonces vamos a decirle carne. ¿Listo? Entre comillas. Eso es lo que vamos haciendo. Entonces, vea, si ahí aparece pollo, o sea, la letra, entonces carne. De lo contrario, entonces volvemos a abrirlo, porque vamos a decirle el tema de las lechugas. Sí,
pero entonces esta va a ser, si esta celda me dice lechugas, ¿cierto? Es igual a lechugas, entonces vamos a hacer, vamos entonces a decirle, entonces que nos diga verduras. Listo, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Listo, entonces es esto. Y en ese sentido, ya como tenemos el valor verdadero, vamos a hacerle punto y coma, porque ya lo vamos a acabar todo. O sea, ya tenemos nuestras tres condiciones. Fíjense que está primero si es cumis, si es pollo o si es lechugas. Y fíjense que los plantis primero el negro, después rojo y después morado. Entonces, de lo contrario, vamos a decirle otro. Así, entonces que nos diga ese otro. Así, otro, pues puede ser. Ahora, puede ser, digamos, aquí ya lo vamos a cerrar, digamos, en el tema de falso, porque ya tenemos si ve que acá está valor si falso, entonces es esto. Entonces vamos a hacerlo así: 1 de morado, 2 de rojo y 3 de negro, porque teníamos abierto el primero con cumis, el segundo con pollo y el tercero con lechuga. Entonces vamos a dar enter y vea que este ya nos da como lácteos. Aquí nos debería aparecer otro y en lechugas pues nos debe aparecer verduras. Entonces mire, vamos a reproducirlo. Vean, fíjense acá en la esquina. Y si ve que aparece, este nos va a aparecer carne y este nos va a aparecer verduras. ¿Por qué? Porque la referencia relativa va a ser, o sea, la que va a cambiar va a ser las filas, sino la columna. La E va a seguir siendo la misma, sino que cambia a 11, 12, 13. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Pero igual, ¿qué es lo que pues sí es interesante, digamos, en este sentido? Que la estructura como tal va a ser siempre la misma. Una estructura lógica, una prueba lógica, que en este caso pues lo vamos a hacer a indicar aquí, o sea, digamos aquí como esta. Esta sería la prueba lógica, ¿cierto? Entonces esta sería la prueba lógica. Esta sería como tal digamos lo que vamos a colocar si esto se cumple, y este al final si no se cumple. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Lo que ustedes deben entender es eso: si hacemos, o sea, si hay presupuesto, hacemos fiesta. De lo contrario, nos quedamos en la casa. Esa es la función lógica. En la práctica pues se hace de esta manera. Ahora, ustedes también lo pueden hacer de manera numérica. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar acá, digamos, en vista. Voy a movilizar paneles. Vean, vista, movilizar paneles, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Voy a hacerlo acá. Listo, voy a dejarle pues con este valor unitario. Pero vamos a hacerlo acá con el tema de cantidad. Listo. Entonces con cantidad voy a ponerle inmovilizar live paneles. Recuerden que cuando yo le pongo acá movilizar paneles, lo que me va a quedar quieto es este F, porque yo lo he configurado así. Y entonces vamos a mirar la parte numérica. ¿Cómo sería, digamos, con el número? Se maneja la misma estructura. ¿Listo? Entonces, aquí en el número usted tiene opciones. O sea, usted tiene opciones de manejar el tema del mayor que, el menor que, o sea, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo importante en este sentido? Que usted lo maneje, pues teniendo en cuenta ahora los símbolos. Primero, espérate, yo voy a incrementar un poco más el tamaño, porque, pues, para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los símbolos? Entonces, siempre que manejemos esto, siempre el mayor va a ir, o sea, siempre el menor se va a comer el mayor, o sea, como el tema del cocodrilo, para que pronto no se vayan a confundir. El menor se come el mayor, siempre va a ser así. Entonces esto es lo que vamos a tener. Aquí tenemos, digamos, una gran cantidad de números, pero vamos a establecer pues unos, digámoslo así, unos límites de uno a otro. Entonces, vamos a decir que si el número que está aquí, ¿cierto?, es superior a 100, ¿cierto? Pues para que aquí lo tengamos. Si es superior a 100,
entonces que me diga ganancia. Y de lo contrario, entonces que me diga pérdida. Y vamos a mirar lo siguiente. Vale, cuidado. Igual, ¿cierto? Si, y abro paréntesis igual, la prueba lógica. Entonces, esta celda, ¿cierto? Voy a decirle mayor. Si es mayor, entonces así. Aquí hay algo que uno debe tener en cuenta. Y es que cuando estos operadores, digamos, cuando hablamos del mayor que o el menor que, hay que entender. Bueno, listo. Gracias, Laura, por enviarle el archivo también a todos los compañeros. No importa. Igual ahí ya pues vamos teniéndolo también en el claro. Pero igual, vamos entonces a tener lo siguiente. Cuando nosotros manejamos mayor que 100 o menor que 100, ¿cierto? Uno debe tener en cuenta que aquí estamos manejando lo que es el tema de que el tema pues de que siempre se va a tener en cuenta, o sea, el número mayor de 100, el siguiente cuál es 101. Entonces si nosotros lo dejamos así, nos va a tener en cuenta a partir de 101. O sea que en un ejemplo, si nosotros marcáramos 100, nos marcaría pérdida. Entonces para que nos diga, y ya lo vamos a ver, para que nos diga ganancia a partir de 100, tenemos que decirle mayor o igual, ¿sí? ¿Cierto? A 100. De lo contrario, perdón, si F5 es mayor o igual a 100, entonces ganancia. Y ya lo vamos a ver. ¿Listo? De lo contrario, que sería el punto y coma, entonces voy a decirle pérdida. Digamos que aquí pues manejamos datos numéricos, pero digamos lo combinamos con el tema de texto. Lo podemos hacer. Ya lo vamos a manejar, digamos, en esa parte, digamos, ahí solo números. ¿Listo? Pues como lo hicimos. Si ven que, vean, nos analizó. Ahora, pónganle cuidado. Aquí voy a quitarle aquí en le voy a quitar ¿el qué? Le voy a quitar el Entonces póngale cuidado a lo que va a pasar, porque le quité el igual. Entonces, permítame aquí. Entonces aquí le voy a decir 100. Sí, es que ya me cambió a pérdida, aunque yo le había dicho inicialmente que pues que no, que esto para mí también es ganancia. Entonces eso es lo que uno pues debe tener muy en cuenta. Si F5 es mayor a 100, entonces nos va a tener en cuenta a partir de 101. ¿Sí? Entonces, permítanme que es que no quiero confundirlo acá. Entonces, aquí, si yo le doy 101, vea que aquí ya me cambia ganancia. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, si es mayor o igual. ¿Listo? Para que pues ustedes lo puedan desarrollar. Listo. Ya aquí podemos, digamos, en este caso, pues va a reproducir. Si se ve que es verde. Vamos a hacer algo que es pues con solo número. Vamos a decir que si es mayor a 100, vamos a tomarlo igual. Igual si es mayor a 100, porque la prueba lógica va a ser así, entonces le saque el 5%. O sea, le dé el 5%, le dé el 50% más a ese dato. ¿Cierto? O sea, le dé el 5% más. O sea, que tome el 131, saque el 5%, ¿cierto? El 5% de 131 y después entonces me dé el total. Y si es menor a 100, entonces que lo deje igual, que me diga ahí, digamos, el mismo valor. Vale, cuidado cómo va a ser esto. Vamos a hacerlo. Igual si, ¿cierto? Esta celda la seleccionamos, entonces vamos a decirle si es mayor o igual a 100, punto y coma. Entonces vamos a tomar esta celda y la voy a multiplicar. Recuerden este asterisco que es multiplicación, y le voy a decir algo que es 1,05. ¿Por qué? Porque yo directamente la voy a multiplicar por esa
O sea, le voy a sacar el 5% y se lo voy a sumar a esa misma unidad. O sea, le voy a sacar el 5% a 131 y le voy a sumar su 5%. En lo que es el tema de porcentajes, recordemos de que cuando uno, digamos, dice que es de 0 a 100%, eso, digamos, es el porcentaje. Pero en números naturales es de 0 a 1. Entonces, ahí es cuando uno... es eso. ¿Quién es invitado 11? Bueno, listo. Ahí ya lo agregué. Listo. Bueno. Aquí, pues vamos a ver que pues en este caso estamos viendo que la fórmula invitado 11, listo. Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Quién es invitado 11? Invitado 11. Ya. Listo, por favor. Invitado 11. Bueno, listo. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer al respecto? Entonces, aquí vamos a identificar que pues, si es mayor o igual a 100, entonces esta parte que nosotros aquí tenemos, pues vamos a multiplicar entonces este por su 5%. Entonces, siempre, digamos, siempre va a ser 0,05 va a ser el porcentaje. Listo. Ah, ya, listo. Entonces, ahí ya vamos a hacer. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Este como tal nos va a decir, bueno, vamos a sacarle el 5% y se lo vamos a sumar a esta cantidad. Entonces lo hacemos así, 1,05. Listo, aquí ya tenemos la prueba verdadera. De lo contrario, ponle cuidado lo que vamos a hacer. De lo contrario, que sería punto y coma, si que acá dice valor falso, voy a dejarlo igual. Listo, voy a dejarlo igual. Entonces vamos a mirar si eso, a ver qué sale, digamos, al respecto. Y si vea, como 131 es mayor o igual a 100, entonces el 1,05, o sea, su 100%, o sea, el 131 más su 5% nos da 137,55. Vamos a mirar aquí en este caso cuando pues digamos no se cumple, si es que aquí no, como no es mayor a como 83, no es mayor o igual a 100, entonces lo dejo igual, porque yo le dije, déjemelo igual, o sea, tome ese valor. ¿Listo? Siempre debemos entonces entender la estructura. Entonces la estructura, que en este caso voy a agrandarla para... Entonces, primero vamos a tener una prueba lógica. Qué pena con ustedes. Voy a borrar todo para que no tengamos problemas. Listo. Entonces, Z, listo. Entonces, otra vez. Primero vamos a tener de si es igual, si, abrimos paréntesis, la estructura lógica. Luego vamos a tener entonces, a la par, vamos entonces a tener lo que es, si se cumple esta condición, entonces el sí verdadero, si se cumple, ¿qué vamos a hacer? Y aquí vamos a tener finalmente lo que vamos a hacer de falso. Puede ser operación, puede ser que se diga algo, puede ser que, por ejemplo, pudiéramos decir entonces F8, vamos a decir que vamos a multiplicarlo, ¿cierto? Y vamos a sacar su 80%. ¿Listo? Su 80%. Entonces, esto, digamos, aquí, ¿sí ve? O sea, sí, como aquí yo la voy modificando porque pues aquí, digamos, le cambié la operación. Permítanme un segundito. Bueno, entonces, qué pena ahí con ustedes. Qué pena con ustedes, es que pues estaba pues hay una interrupción, entonces para que no nos dañara pues también la explicación. ¿Listo? Entonces sí, efectivamente es de práctica, pero entonces sí hay que entender, o sea, ¿qué es lo que yo les recomiendo cuando ustedes vayan a practicar? Háganlo, puede ser un espacio vacío, ¿cierto? Aquí pues voy a
voy a hacerlo, digamos, aquí en un espacio vacío. Permítanme acá un momentico. Voy a hacerlo acá en un espacio vacío. Voy a hacerlo, digamos, de esta manera. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Entonces, para poder entender la fórmula, ahí igual, sí, y ustedes abren paréntesis, vea, siempre Excel le va a decir de qué manera la va a guiar. Y hay que tener en cuenta que pues toda esta prueba lógica, pues es lo que ustedes van a hacer, lo que es el tema del verdadero y el falso. Esta fórmula tiene utilidad en todas las áreas. De hecho, esta es una de las que yo más utilizo cuando se trata de lo de seguridad y salud en el trabajo en relación a la identificación de peligros. Por eso, porque pues a mí me indica que, digamos, por ejemplo, si hay ciertos valores, pues entonces si es el valor, si hay un valor superior a 30, 40, 60, pues debe hacer pues ciertas operaciones. Entonces, por eso, digamos, yo lo utilizo. Bueno, si ustedes no quiero, digamos, pasar a las otras fórmulas del I porque son un poquito pues más complejas que esto. Si quisiera que, pues dada la preocupación, no, pues que me dijeran, bueno, si digamos se ha entendido, si es clara la información y bueno, sería entonces que pues, se practicara, pero digamos, no sé si hay dudas en este momento. ¿Me escuchan todos? ¿Sí me están escuchando allá? Sí, profe. Ah, sí. Ah, sí, claro. Sí, exactamente. Entonces por eso, miren. Ahora, vamos entonces, ya que hablamos de la práctica, entonces miren. Ustedes aquí, yo digamos, yo he hecho este ejercicio, pero ustedes aquí, por ejemplo, miren lo que pasa. Ustedes van a encontrar este documento así, o sea, lo van a encontrar en blanco. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí van a tener entonces, miren, yo lo voy a marcar acá en rojo, vean, toda, donde ustedes pueden mirar cómo es la práctica y cómo se orienta, ¿listo? Entonces para que pues no se preocupen, digamos aquí ya, si ustedes se dan cuenta pues al respecto, pues aquí, bueno, voy a hacerle vista, voy a movilizar paneles. Entonces si ustedes se dan cuenta, vean, aquí es la función sí, aquí es para que practiquen y lo puedan hacer las veces que sean, tienen 100 registros, pues que se va haciendo, ¿no? Aquí yo lo he puesto, aquí, sí, todo este ejercicio, digamos, lo he hecho así, vean, así. Y entonces aquí todo esto está marcado, o sea, todo esto yo lo he hecho para que ustedes pues puedan también hacerlo. Quizá de pronto aquí lo he cambiado en tema de palabras, pero la estructura va a ser la misma para que ustedes sí miren también diferentes opciones que pueden tomar. ¿Listo? Entonces, esto digamos con el tema de este condicional. Vamos a ir entonces con el condicional y. El condicional y en este sí es un poco más, digámoslo así, un poquito más de entender. Entonces, nosotros habíamos hablado, y en esto pues lo voy a orientar de esta manera. Cuando hablamos del condicional sí, era que, o sea, solo el sí decíamos, si me eres fiel, continuamos viviendo juntos. De lo contrario, nos separamos. Ese es el condicional sí. Pero en el condicional y es diferente. ¿Por qué? Porque dice, sí, vivimos, si eres fiel y no, digamos, no molestas para nada, seguiremos juntos. De lo contrario, no. O sea, ese es el I. El I es que se tiene que cumplir dos condiciones, no solamente una. O sea, la prueba lógica no es solamente una, sino que son dos. Bueno, pueden ser tres o cuatro. O sea, sí, ahí sí como se dice. Si eres fiel, eres organizado, no, no te vas de rumba, y eso continuamos. De lo contrario, nos separamos. O sea, siempre va a haber dos o más condiciones. Entonces, eso es lo que uno pues debe tener en cuenta. Y lo mismo cuando hablamos del condicional o. Entonces, el condicional es o. Sí, eres fiel
o no molestas, o me dejas salir con mis amigos, o entonces se puede tener, digamos, diferentes opciones, seguimos juntos. De lo contrario, no. Ese o nos dice que como que podemos seleccionar, como cuando llegan y le dicen a usted que, bueno, ese niño que tiene pulmones nunca falta. Entonces, en ese caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, cuando decimos el I, es que cuando decimos, si encuentro una camisa y es de color rojo y tiene pepas blancas, la compro. De lo contrario, no. Ese es el I. O sea, tiene que cumplir con todas las condiciones. Si voy al centro comercial y encuentro una camisa de color rojo que tiene pepas, talla M, camisa larga, la compro. ¿Sí? De todas esas condiciones, y es lo que tiene que haber. Ahora, cuando es el O, vamos a ver lo siguiente. En el O nos va a decir, si voy al centro comercial, o es una camisa, o es una camiseta, o es roja, o es amarilla, la compro. De lo contrario, no. ¿Cierto? Entonces, es eso. Entonces, en el primer caso, la persona va a comprar una camiseta, o sea, va a ir a comprar, sí, entonces, es una camiseta, manga larga, roja, pepas blancas, manga larga, talla M. En el otro, pues, puede ser una camisa, una camiseta, puede ser de color azul, puede ser de color verde, o ¿es eso? Y pues si encuentra un pantalón, pues ese no lo va a comprar, pero pues tiene, digamos, más rango, ¿listo? O sea, el O nos establece también unos criterios, pero o hacemos esto o hacemos lo otro, o ese. Entonces siempre va a ser así amplio. Vamos a mirar pues cómo es esta función, igual con el tema de texto. Entonces vamos a hacerlo, el I, vamos a tener en cuenta dos cosas, vamos a hacerlo en texto. Que sea María Antonia y que haya vendido en el punto A. Entonces, si es María Antonia y vendió en el punto A, vamos a decirle buena idea. Si no, vamos a decirle mala idea. Entonces vamos a ir allá. Entonces, lo primero es que vamos a ampliar acá, pues para que ustedes puedan entender, puedan verlo también en toda la pantalla, aunque he perdido, digamos, la segunda pantalla, pero bueno, ahí sí, como se dice en voz, en fin, listo. Entonces vamos a ampliar acá el tamaño. Listo. Entonces, como vamos a tomar esto, vamos a decirle vista, vamos a decirle inmovilizar los paneles, y entonces efectivamente vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a correrlo acá. Entonces vamos a correrlo acá para que nos... Listo, aquí está. Entonces si ven que aquí texto. Entonces mire, María Antonia y esa buena idea. De resto, mala idea. Entonces igual. Empezamos así con el sí. Abro paréntesis, pero aquí no es solito. Aquí vamos a incluir entonces el i. Y abro paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí con el sí igual es una prueba lógica. Pero como es el i, ¿cierto? Miren que aquí ya nos lo indica que es, digamos, si es función. Entonces ya tenemos todo el valor lógico. Y podemos incluir 2, 3, 4, lo que yo le digo. Camiseta roja, pepas blancas, manga larga, talla M, digamos, marca Arturo Calle. O sea, todo eso. Y si no, mejor dicho, si falla en una, no la compro. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a decir que si es María Antonia y punto A, excelente, buena idea, o de resto. Entonces, vamos a decir, si, abro paréntesis, y abro paréntesis. Y si hay que cambiar el valor lógico 1, 2, y entonces todos los que quieran, 3, 4, 5. Aquí vamos a elegir solo 2. Entonces, porque es lo que nos va a pedir. Entonces, mínimo. Bueno, aquí se pueden tomar mínimo 1, pero digamos la idea es tomar 2. Entonces, vamos a tomar esta celda. Es igual como es texto. Entonces, María Antonia, ¿cierto? Y fíjense que lo cerramos entre comillas.
Fíjense que aquí está el negrito valor lógico 1. Miren lo que va a pasar con valor lógico 2 apenas yo le dé punto y coma. Va a pasar la segunda. Entonces, que aquí, ¿cierto? Sea igual entre... ay Dios. Igual, entonces, entre comillas, A. O sea, el punto A. Si ve que aquí ya está, vea. Este que es azul C5 y este D5 que es este. Listo. Y voy a cerrarlo. Mire, voy a cerrarlo. Este sí lo cierro porque necesito volver al sí. O sea que si se cumplen estas dos condiciones, ¿cierto? Ay, Dios. Ay, Dios, ¿qué fue lo que hice? Espérate. Sí, que es que eso, bueno, listo. Sí, vamos a empezar. Entonces, Y. Entonces, ay, Dios. Fuera que necesitara eso y si no. Entonces, si esta celda es igual a María Antonia, ¿cierto? Punto y coma. Entonces, no, perdón. Y entonces, y esta celda, porque sería esta celda es igual a cierro, entonces mire que todavía ya se nos transformó, vea, fíjense en esto. Si hay que vea, prueba lógica 1, este es el i y nos da y nos dice acá valor lógico 1, valor lógico 2 y 3. Cuando yo le doy cerrar el paréntesis, entonces mire, ya vuelvo otra vez a la prueba lógica, porque toda esa es nuestra prueba lógica. Entonces, si se cumplen estas condiciones, punto y coma, si hay que acá ya nos dice, ya no prueba lógica, sino valor si verdadero, entonces voy a decirle buena idea, ¿cierto? Vamos a decir. Ahora, voy a decirle de lo contrario, ¿cierto? Entonces, le voy a decir buscar más. Listo, entonces esto es lo que yo voy a tener en cuenta. Entonces, buscar más. Voy a mirar esta parte, pues aquí ya, si ve que acá yo cierro, miren, fíjense que acá yo ya cierro, como este ya lo voy a cerrar porque este sí lo tengo que cerrar acá, entonces voy y lo cierro, que es, digamos, la función iba a ir de acá a aquí, en cambio pues el sí va a ir más allá, entonces esto es lo que se va a tener en cuenta. Entonces tengamos en cuenta esta parte, vamos a hacerlo así, y entonces tenemos aquí el valor lógico de sí, la prueba lógica. Aquí entonces vamos a tener el valor verdadero y el valor falso. O sea, en caso de que no se cumpla. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Buena idea. Vamos a mirar entonces esta parte. Si ve que aquí buscar más porque no se cumplen las dos. O sea, o sea, se tiene que obligatoriamente que cumplir estas dos, que sea María Antonia y punto A. Eso digamos en este sentido. Pero vamos a mirar entonces, permítame aquí yo... listo, entonces aquí lo voy a que me quede una vez. Vamos a hacerlo. Esto digamos en el tema del condicional y. Pero también se puede hacer, digamos, con el condicional o, que sea alguna de las dos opciones. Entonces podemos poner que sea, por ejemplo, que vamos a decir que este sea el punto A o el punto C. ¿Listo? Vamos a mirar entonces que cuando examine esta, digamos con el O, porque pues esto es con el I, ¿cierto? Y con el O, vamos entonces a mirar, va a ver lo siguiente. Entonces, miren, ponle cuidado. Igual, si abrimos el paréntesis, vamos a ver entonces en este sentido que vamos entonces ya no el I, ¿cierto? Sino que vamos a utilizar el O. En las opciones y funciona lo mismo si se cumple o es una camisa o es entonces o una camiseta o si es manga larga o si es manga corta o si la hay azul o amarillo o si está en talla M o en talla S. O sea, todo eso, digamos, los criterios. Y si no se cumple alguno de esos, porque puede ser, no, es que, digamos, regreso a la casa, vean, no encontré ni camisas, no encontré ni camisetas, no encontré ni en talla S, ni en talla M, no encontré nada, es que no había nada.
Entonces pues no compro nada. ¿Sí me entiende? Porque no se cumplió ninguna de las condiciones. Entonces, O. Entonces aquí es en donde vamos. Entonces vamos a mirar. O. Esta celda es igual, mire, sí, entonces O, abro paréntesis, esta celda es igual, entre comillas, a, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a, punto y coma. Entonces para la segunda valor lógica, vea, 1, 2, 3, lo si usted quiere, esta misma celda lo voy a hacer. Entonces, digamos en este caso, igual, voy a decirle C, pues para que pues, sí me dé este valor. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo terminé, ¿sí ve? 2, podemos elegir 3, 4 y 5. Ya cerramos entonces ese O. Vamos a seleccionar, ya volvemos a la prueba lógica, entonces seleccionamos el valor verdadero. Si alguna de esas dos se cumple, entonces vamos a decir vamos a decir seleccionar, ¿cierto? Vamos a decirlo. De lo contrario, entonces le voy a decir, por ejemplo, retroceder. Bueno, así digamos lo hago, digamos, arbitrariamente. Entonces tenemos aquí y cerramos, porque es el único. Entonces abrimos el paréntesis, el O, que es el que me va a decir entonces toda la prueba lógica, o sea, o de 7 es igual a A, o esa misma pues igual a C. Y yo puedo así jugar pues con varias. Entonces seleccionado y de lo contrario retroceder. Entonces miren lo que pasa acá. Seleccionado. Miremos lo que va pasando acá. ¿Sí ve? Retroceder, porque no es A ni D. Si ve que así, vea. Y si ve que acá, como volvió a ser A, pues vuelve a ser seleccionado. Entonces, si ve, aquí se cumple A y aquí se cumple. Entonces, es eso. Y lo mismo podemos tomar de cada una de las celdas. Bueno, ya, digamos, tomando, digamos, lo que es el I y el O. Sí logramos comprender la idea. Para estar... sí logramos comprender la idea.